Hola José, y gracias por estar aquí con nosotros, haber aceptado la invitación, estar aquí, entrar al hogar de los pacientes diabéticos puertorriqueños. Aproximadamente el 60% de los pacientes diabéticos en Puerto Rico padecen de colesterol elevado, de algún tipo de disfunción en el colesterol. ¿Cómo es el control? ¿Cómo ha estado ese control en Puerto Rico? ¿Podemos decir que es bueno, es un control malo? Que tú sepas, tú eres una persona que ha estudiado mucho el tema. ¿Cómo ha estado esto? Bueno, primero que nada, Efraín, muchas gracias por la invitación para tener esta oportunidad de educación a nuestros pacientes diabéticos. En realidad, en los pacientes diabéticos no está tan mal el control, pero tampoco es perfecto. 60% de nuestros pacientes diabéticos, según estudios que hemos hecho ya, están controlados, tienen sus niveles adecuados. Pero todavía falta y los pacientes diabéticos se distinguen de una dislipidemia que es más productiva de enfermedad cardiovascular. Los niveles de colesterol de un paciente diabético pueden estar igual que un paciente que no tiene diabetes, y ese paciente diabético podría tener más riesgo, aunque sea el mismo nivel de colesterol. O sea que eso entonces nos lleva a redefinir lo que es control del colesterol en el paciente diabético, que me imagino que no es igual que en el paciente que no tiene diabetes. No es igual. ¿Y cuáles son los números que nosotros debemos esperar en el paciente diabético? Ok, según la revisión del National Cholesterol Education Program, que es la entidad que desarrolla las guías para el manejo de hiperlipidemia tanto en diabéticos como no diabéticos, el paciente diabético es un equivalente a enfermedad cardiovascular. Este paciente diabético tiene el mismo riesgo de desarrollar un evento cardiovascular, ya sea un infarto agudo, ya sea un derrame cerebral o un problema perífero vascular, que cualquier paciente que ya tenga la enfermedad. Aunque el paciente diabético no haya tenido ninguno de estos eventos, ya por el mero hecho de ser diabético ya es equivalente en riesgo a tener un evento cardiovascular que cualquier otro paciente que ya tenga enfermedad cardiovascular documentada. Y eso es lo que nos dice la guía desde el 2001. Desde el 2001 nos dicen esto, y le han hecho algunas actualizaciones, ¿verdad? Tanto en el 2004 como en el 2006 y también en el 2008. Ese paciente diabético tiene que tener ese colesterol igual que un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, aunque no la tenga. Un colesterol malo, lo que llaman colesterol LDL, de baja densidad, que tiene que estar menos de 100, un valor menos de 100. Si ya está menos de 100, todavía ese paciente puede tener un riesgo, lo que llaman en residual. O sea que el paciente diabético, aunque tenga un colesterol malo, menos de 100, si ese paciente ya tiene más de 40 años, ya ese paciente tiene que ser tratado con farmacología, con terapia médica. O sea que si el paciente diabético tiene un colesterol malo de 98 o de 90 y no está tomando una estatina y es mayor de 40 años, este paciente debe estar en tratamiento con una estatina. Eso es para prevenir. Esos son estudios de prevención primaria que tenemos documentados. Estudio de protección del corazón, Heart Protection Study, otro estudio también, el Collaborative Atorvastatin Diabetes Study, son estudios grandes, CARDS, HPS, que nos han demostrado que el paciente diabético, no importa cómo esté su colesterol malo, hay que tratarlo. Pero el número que tiene que tener ese paciente es menos de 100. Y si ha desarrollado anteriormente un evento cardiovascular, más bajito todavía. De hecho, hoy por hoy se recomienda que el paciente diabético que ya tenga enfermedad cardiovascular documentada, ya ese tiene aún más riesgo todavía y debe tener un LDL, un colesterol malo de menos de 70. Menos de 70. De hecho, en el 2008 se habla de que el paciente diabético que tiene hipertensión, que son muchos pacientes con... En el estudio que nosotros hicimos, 72% de la población puertorriqueña tiene hipertensión y diabetes. Y 50%, exacto, y 50% tiene la trilogía maligna: hipertensión, diabetes y dislipidemia. Y añadir eso si el paciente tiene algún otro riesgo cardiovascular, como es el fumar, el tabaquismo, como es la obesidad, el síndrome metabólico, todas estas cositas, pues también lo pone más a riesgo. De hecho, el paciente diabético que es hipertenso, también menos de 70, aunque no haya tenido infarto. El paciente diabético que también es fumador, también menos de 70. O sea que ese paciente está aún más riesgo y hay que ser más agresivo con los niveles de colesterol malo. Pero sabemos que ese no es el único colesterol que tenemos que tratar en nuestros pacientes diabéticos. Estos pacientes tienen una dislipidemia característica, lo que llaman dislipidemia aterogénica. Colesterol que es bien característico de ellos, donde su colesterol malo
puede estar normal. ¿Y por qué hay que tratarlo? Porque desarrollan unos triglicéridos altos, porque tienen un aumento en grasas adicionales al colesterol malo, y esos triglicéridos altos hacen que este paciente elimine en la orina el colesterol bueno. El colesterol bueno. Ahora ya has nombrado esa palabra famosa, el colesterol bueno. ¿Y cuál es el colesterol bueno? El HDL, que es el colesterol de alta densidad. ¿Y por qué le dicen el bueno? Bueno, porque este es un colesterol que lo que se le llama es un pasaje reverso. ¿Okay? ¿Por qué es reverso? Porque da para atrás a la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad cardiovascular. ¿Verdad? Que mientras más alto el HDL, más protege. Más protege. Es como la guagua que te trae el colesterol malo del área de las arterias, donde causa daño, donde causa la placa, donde se rompe esa placa y puede causar un evento agudo. Pues ese colesterol bueno, saca ese colesterol de ahí, lo lleva a unos receptores que se encargan de su excreción, de eliminación de ese colesterol. Si el paciente diabético tiene un colesterol malo de 98 y un colesterol bueno, un varón de 30, hay problema. Hay problema. Hay problema. Porque hay menos guagua trayendo el colesterol malo de la periferia, ya del endotelio, hacia el hígado. O sea que aquí, cuando nosotros Y manejamos... obviamente el hígado se encarga de eliminarlo. Claro, nosotros estamos manejando un paciente diabético, no estamos manejando a cualquier persona. Es un diabético hipertenso en el cual tenemos que tener unas consideraciones especiales. No es cualquier hijo de vecino. Eso es así. Así que en ese paciente que tiene el colesterol bueno bajito, ¿qué podemos hacer para subirlo? Bueno, pues ese paciente, ¿verdad? Como bien tú diste ejemplo, como vemos, el LDL está menos de 100, pero todavía tiene un riesgo, porque todavía ese colesterol bueno no está lo suficientemente adecuado para traerle el colesterol malo y llevarlo a liberación. De estilos de vida, modificación de estilo de vida. No solamente la terapia farmacológica, la terapia con medicamentos va a ayudar al paciente, sino que tenemos que educarlo sobre los estilos de vida. Y el estilo de vida, obviamente, hay que educarlo a nivel de dieta. Ejercicio. El ejercicio es uno de los patrones que más aumenta el colesterol bueno, ¿verdad? Y obviamente si el paciente no logra dejar de fumar, bien importante. De hecho, hay estudios que si el paciente deja de fumar, aproximadamente en 2 a 3 meses, ya ese colesterol bueno empieza a subir aproximadamente un 10 o un 15%. Porque eso es bastante. Es bastante. Es bastante porque es un 10 o 20% del colesterol total. O sea, que eso es importante. Eso es bien importante. Hay más vehículos para transportar colesterol malo para acá. Eso es así, eso es así. Esos pacientes, si no llegan a subir ese colesterol bueno a unos niveles adecuados, con modificación de estilo de vida, pues entonces pasamos a terapia farmacológica de combinación, que últimamente se ha apoyado mucho, y mayormente en nuestros pacientes diabéticos, porque como bien te dije, es una hiperlipidemia, un problema de colesterol característico de ello, característico de la resistencia a insulina, donde el colesterol malo puede que esté adecuado, pero aunque esté adecuado, es ese colesterol bueno bajito, esos triglicéridos altos, hacen que ese colesterol malo sea más pequeño y sea más productor de problemas cardiovasculares, porque se acumula más en las arterias, porque causa más inflamación, causa más problemas de ruptura de esa placa en la arteria, causando un evento agudo. O sea que en realidad hay muchos parámetros que tenemos que atacar en ese paciente con dislipidemia, y no solamente dejarnos llevar con medicamentos, sino modificación de estilo de vida, y muchas veces en los pacientes diabéticos necesitamos combinación de terapia. Lo que ocurre es que modificar los estilos de vida en una población diabética mayor de 50 años es sumamente difícil, porque tú sabes, los que tienen más de 50 años pues nacieron en los 60, los 50 del siglo pasado, y es una población donde había escasez en Puerto Rico, y ahora este grupo de pacientes tiene la oportunidad de alimentarse, comer más, ¿no? Claro, alimentarse mejor. Claro. Pues tú le dices, usted tiene que empezar la dieta, y ellos enseguida piensan y dicen, contra, ahora que puedo comprar esto, no lo puedo comer porque el médico me dice que me va a hacer daño. Y eso lo pone en un dilema. Y usualmente, si tú entrevistas a un paciente diabético y le preguntas, ¿usted sigue la dieta? Todos ellos siguen la dieta. Sí, obviamente. Pero están sobrepeso o obesos. Entonces tú te dices, bueno, la dieta puertorriqueña es bien buena, engorda a las personas. O sea, a pesar de que una dieta, de acuerdo a ellos, no comen, pues la persona está con un peso por encima de lo que debe de estar. En una gran mayoría de nuestros pacientes, obviamente, la modificación de estilo de vida
es difícil. Y más tenemos que tomar en cuenta, hoy por hoy, las guías de diabetes, las guías de colesterol, las guías de hipertensión, toman en cuenta la cultura del paciente. La cultura, sí. Toman en cuenta las preferencias del paciente, tanto culturales, religiosas, para entonces llegar a un acuerdo con ese paciente, y las guías de diabetes ahora negociar con el paciente cuál es su mejor terapia, obviamente tomando en cuenta el conocimiento de uno y la educación de ese paciente de qué es lo mejor. No se retiren, amigos, que en un momento regresamos nuevamente con la discusión de este interesante tema. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Algunos factores de riesgo que pueden contribuir a la hiperlipidemia son la obesidad, la falta de ejercicio y una dieta con muchas grasas saturadas y colesterol, pocas frutas, verduras y alimentos con fibra. La hiperlipidemia puede heredarse como trastorno genético, las píldoras anticonceptivas, la terapia hormonal durante la menopausia, algunos diuréticos y los bloqueadores beta que se utilizan para tratar enfermedades cardiovasculares. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.